Arriba nuestros ramos cantando al Señor. Arriba nuestros ramos cantando al Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Jesús nuestra esperanza, Jesús liberador. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos a esta celebración, y que Cristo, muerto y resucitado por nuestra salvación y la del mundo entero, permanezca ahora y siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Estamos dando comienzo a la Semana Mayor de la Iglesia, a la Semana Santa, a la semana en que recordamos paso a paso todos los hechos que nos dieron nueva vida. Ponemos en la presencia de Dios, presentando nuestros corazones y nuestras intenciones, lo que cada uno tiene en su corazón para agradecer o para pedir a Dios. Los benefactores de esta obra apostólica, vivos y difuntos, las intenciones de todos los que nos han pedido rezar por ellos. Y con un corazón realmente arrepentido y humillado, reconocemos nuestros pecados y suplicamos la misericordia del Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Tú que nos hiciste renacer por el agua y el Espíritu Santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos convertiste en nuevas criaturas, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos invitas a renovar nuestro bautismo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú mostraste a los hombres el ejemplo de humildad de nuestro Salvador, que se encarnó y murió en la cruz. Concédenos recibir las enseñanzas de su pasión, para poder participar un día de su gloriosa resurrección. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. El mismo Señor me ha dado una lengua de discípulo, para que yo sepa reconfortar al fatigado con una palabra de aliento. Cada mañana Él despierta mi oído para que yo escuche como un discípulo. El Señor abrió mi oído y yo no me resistí ni me volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No retiré mi rostro cuando me ultrajaban y escupían. Pero el Señor viene en mi ayuda. Por eso no quedé confundido. Por eso endurecí mi rostro como el pedernal. Y sé muy bien que no seré defraudado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los que me ven se burlan de mí, hacen una mueca y mueven la cabeza diciendo, confío en el Señor que Él lo libre, que lo salve si lo quiere tanto. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me rodea una jauría de perros, me asalta una banda de malhechores. Taladran mis manos y mis pies. Yo puedo contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Se reparten entre sí mi ropa y sortean mi túnica. Pero tú, Señor, no te quedes lejos. Tú que eres mi fuerza, ven pronto a socorrerme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo anunciaré tu nombre a mis hermanos, te alabaré en medio de la asamblea. Alábenlo los que temen al Señor, glorifíquenlo, descendientes de Jacob, témanlo, descendientes de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos. Jesucristo, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres. Y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todas las lenguas proclamen para gloria de Dios Padre, Jesucristo es el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Unos días antes de la fiesta de Pascua, los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el palacio del sumo sacerdote llamado Caifás y se pusieron de acuerdo para detener a Jesús con astucia y darle muerte, pero decían: no lo hagamos durante la fiesta para que no se produzca un tumulto en el pueblo. Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me darán si se lo entrego? Y resolvieron darle 30 monedas de plata. Desde ese momento, Judas buscaba una ocasión favorable para entregarlo. El primer día de los ácimos, los discípulos fueron a preguntar a Jesús: ¿dónde quieres que te preparemos la comida pascual? Él respondió: vayan a la ciudad, a la casa de tal persona y díganle: el maestro dice, se acerca mi hora, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Ellos hicieron como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua. Al atardecer estaba a la mesa con los 12 y mientras comían Jesús les dijo: les aseguro que uno de ustedes me entregará. Profundamente apenados, ellos comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿seré yo, Señor? Él respondió: el que acaba de servirse de la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado. Más le valdría no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó: ¿seré yo, maestro? Tú lo has dicho, le respondió Jesús. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó diciendo: beban todos de ella, porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos para la remisión de los pecados. Les aseguro que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después del canto de los salmos salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo: esta misma noche ustedes se van a escandalizar a causa de mí, porque dice la Escritura: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después que yo resucite,
iré antes que ustedes a Galilea. Pedro, tomando la palabra, le dijo: aunque todos se escandalicen por tu causa, yo no me escandalizaré jamás. Jesús le respondió: te aseguro que esta misma noche, antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Pedro le dijo: aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Cuando Jesús llegó con sus discípulos a una propiedad llamada Getsemaní, les dijo: quédense aquí mientras yo voy allí a orar. Y llevando con él a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: mi alma siente una tristeza de muerte. Quédense aquí velando conmigo. Y adelantándose un poco, cayó con el rostro en tierra, orando así: Padre mío, si es posible que pase lejos de mí este cáliz, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Después volvió junto a sus discípulos y los encontró durmiendo. Jesús dijo a Pedro: ¿es posible que no hayan podido quedarse despiertos conmigo ni siquiera una hora? Estén prevenidos y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se alejó por segunda vez y suplicó: Padre mío, si no puede pasar este cáliz sin que yo lo beba, que se haga tu voluntad. Al regresar los encontró otra vez durmiendo, porque sus ojos se cerraban de sueño. Nuevamente se alejó de ellos y oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Luego volvió junto a sus discípulos y les dijo: ahora pueden dormir y descansar. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya se acerca el que me va a entregar. Jesús estaba hablando todavía cuando llegó Judas, uno de los 12, acompañado de una multitud con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta señal: es aquel a quien voy a besar, deténganlo. Inmediatamente se acercó a Jesús diciéndole: salud, maestro, y lo besó. Jesús le dijo: amigo, cumple tu cometido. Entonces se abalanzaron sobre él y lo detuvieron. Uno de los que estaban con Jesús sacó su espada e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Jesús le dijo: guarda tu espada, porque el que a hierro mata, a hierro muere. ¿O piensas que no puedo recurrir a mi Padre? Él pondría inmediatamente a mi disposición más de 12 legiones de ángeles. Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las Escrituras según las cuales debe suceder esto? Y en ese momento Jesús dijo a la multitud: ¿soy acaso un bandido para que salgan a arrestarme con espadas y palos? Todos los días me sentaba a enseñar en el templo y ustedes no me detuvieron. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que escribieron los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que habían arrestado a Jesús lo condujeron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro lo siguió de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los servidores para ver cómo terminaba todo. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban un falso testimonio contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no lo encontraron, a pesar de haberse presentado numerosos testigos falsos. Finalmente se presentaron 2 que declararon: este hombre dijo: yo puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote, poniéndose de pie, dijo a Jesús: ¿no respondes nada? ¿Qué es lo que estos declaran contra ti? Pero Jesús callaba. El sumo sacerdote insistió: te conjuro por el Dios vivo a que me digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: tú lo has dicho. Además, les aseguro que de ahora en adelante verán al Hijo del Hombre sentarse a la derecha del Todopoderoso y venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado, ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes acaban de oír la blasfemia, ¿qué les parece? Ellos respondieron: merece la muerte.
Luego lo escupieron en la cara y lo abofetearon. Otros lo golpeaban diciéndole: tú que eres el Mesías, profetiza, dinos quién te golpeó. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio. Una sirvienta se acercó y le dijo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó delante de todos diciendo: no sé lo que quieres decir. Al retirarse hacia la puerta lo vio otra sirvienta y dijo a los que estaban allí: este es uno de los que acompañaban a Jesús, el Nazareno. Y nuevamente Pedro negó con juramento: yo no conozco a ese hombre. Un poco más tarde, los que estaban allí se acercaron a Pedro y le dijeron: seguro que tú también eres uno de ellos, hasta tu acento te traiciona. Entonces Pedro se puso a maldecir y a jurar que no conocía a ese hombre. Enseguida cantó el gallo, y Pedro recordó las palabras que Jesús había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo, lloró amargamente. Cuando amaneció, todos los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo deliberaron sobre la manera de hacer ejecutar a Jesús. Después de haberlo azotado, lo llevaron ante Pilato, el gobernador, y se lo entregaron. Judas, el que lo entregó, viendo que Jesús había sido condenado, lleno de remordimiento, devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: he pecado entregando sangre inocente. Ellos respondieron: ¿qué nos importa? Es asunto tuyo. Entonces él, arrojando las monedas en el templo, salió y se ahorcó. Los sumos sacerdotes, juntando el dinero, dijeron: no está permitido ponerlo en el tesoro porque es precio de sangre. Después de deliberar, compraron con él un campo llamado del Alfarero para sepultar a los extranjeros. Por esta razón se lo llama hasta el día de hoy Campo de Sangre. Así se cumplió lo anunciado por el profeta Jeremías, y ellos recogieron las 30 monedas de plata, cantidad en que fue tasado aquel a quien pusieron precio los israelitas. Con el dinero se compró el campo del alfarero, como el Señor me lo había ordenado. Jesús compareció ante el gobernador y éste le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Él respondió: tú lo dices. Al ser acusado por los sumos sacerdotes y los ancianos, no respondió nada. Pilato le dijo: ¿no oyes todo lo que declaran contra ti? Jesús no respondió a ninguna de sus preguntas y esto dejó muy admirado al gobernador. En cada fiesta el gobernador acostumbraba poner en libertad a un preso a elección del pueblo. Había entonces uno famoso llamado Barrabás. Pilato preguntó al pueblo que estaba reunido: ¿a quién quieren que ponga en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Mesías? Él sabía bien que lo habían entregado por envidia. Mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no te mezcles en el asunto de ese justo, porque hoy, por su causa, tuve un sueño que me hizo sufrir mucho. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la multitud que pidiera la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Tomando de nuevo la palabra, el gobernador les preguntó: ¿a cuál de los dos quieren que ponga en libertad? Ellos respondieron: a Barrabás. Pilato continuó: ¿y qué haré con Jesús llamado el Mesías? Todos respondieron: que sea crucificado. Él insistió: ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban cada vez más fuerte: que sea crucificado. Al ver que no se llegaba a nada, sino que aumentaba el tumulto, Pilato hizo traer agua y se lavó las manos delante de la multitud diciendo: yo soy inocente de esta sangre, es asunto de ustedes. Y como el pueblo respondió: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, entonces Pilato puso en libertad a Barrabás, y a Jesús, después de haberlo hecho azotar, lo entregó para que fuera crucificado. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron a toda la guardia alrededor de él. Entonces lo desvistieron y le pusieron un manto rojo. Luego tejieron una corona de espinas y la colocaron sobre su cabeza. Pusieron una caña en su mano derecha y doblando la rodilla delante de él se burlaban diciendo: ¡Salud, rey de los judíos! Y escupiéndolo, le quitaron la caña y con ella le golpeaban la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron de nuevo sus vestiduras y lo llevaron a crucificar. Al salir se encontraron con un hombre de Cirene llamado Simón,
y lo obligaron a llevar la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar del cráneo, le dieron de beber vino con hiel. Él lo probó, pero no quiso tomarlo. Después de crucificarlo, los soldados sortearon sus vestiduras y se las repartieron, y sentándose allí, se quedaron para custodiarlo. Colocaron sobre su cabeza una inscripción con el motivo de su condena. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Al mismo tiempo fueron crucificados con él 2 bandidos, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban lo insultaban y moviendo la cabeza decían: tú que destruyes el templo y en 3 días lo vuelves a edificar, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios y baja de la cruz. De la misma manera los sumos sacerdotes junto con los escribas y los ancianos se burlaban diciendo: ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Es Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Ha confiado en Dios, que él lo libre ahora si lo ama, ya que él dijo: yo soy hijo de Dios. También lo insultaban los bandidos crucificados con él. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde las tinieblas cubrieron toda la región. Hacia las 3 de la tarde Jesús exclamó en alta voz: Elí, Elí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que se encontraban allí al oírlo dijeron: está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos corrió a tomar una esponja, la empapó en vinagre y poniéndola en la punta de una caña le dio de beber. Pero los otros le decían: espera, veamos si Elías viene a salvarlo. Entonces Jesús, clamando otra vez con voz potente, entregó su espíritu. Inmediatamente el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron y las tumbas se abrieron. Muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron y salieron de las tumbas después que Jesús resucitó, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. El centurión y los hombres que custodiaban a Jesús al ver el terremoto y todo lo que pasaba, se llenaron de miedo y dijeron: verdaderamente, este era hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban de lejos, eran las mismas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que también se había hecho discípulo de Jesús, y fue a ver a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato ordenó que se lo entregaran. Entonces José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo que se había hecho cavar en la roca. Después hizo rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro y se fue. María Magdalena y la otra María estaban sentadas frente al sepulcro. A la mañana siguiente, es decir, después del día de la preparación, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron y se presentaron ante Pilato diciéndole: Señor, nosotros nos hemos acordado de que ese impostor, cuando aún vivía, dijo: a los 3 días resucitaré. Ordena que el sepulcro sea custodiado hasta el 3er día, no sea que sus discípulos roben el cuerpo y luego digan al pueblo: ha resucitado. Este último engaño sería peor que el primero. Pilato les respondió: ahí tienen la guardia, vayan y aseguren la vigilancia como lo crean conveniente. Ellos fueron y aseguraron la vigilancia del sepulcro, sellando la piedra y dejando allí la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hemos comenzado los ejercicios de la Semana Santa. Es un retiro espiritual. Ejercicios espirituales también se llaman. No es como lo que de pronto algunos tienen la dicha de compartir unos días en una casa especialmente preparada, con momentos de silencio, de oración, común o solitaria, siguiendo alguno de los tantos métodos que hay para hacer los ejercicios espirituales, dice San Ignacio en este punto, así como el cuerpo necesita hacer ejercicios físicos para mantenerse en forma, también el alma necesita ejercicios. Y esta semana la posibilidad de que todos, no solo los que puedan ir a una casa de retiro, sino todos, cada uno en su casa, en su parroquia, podamos todos hacer ejercicios espirituales.
Los ejercicios espirituales no son ejercicios de meditación, como se suele decir en términos paganos. No son sistemas de autoayuda, nada que ver. Todo eso está ordenado solamente a lo temporal, a lo de aquí. El espíritu está llamado a lo alto. Entonces los ejercicios espirituales son mucho más que todo eso, muchísimo más y superior y verdadero. Pero hay que hacerlo bien. Los ejercicios de esta semana acabo de terminar la lectura de la Pasión de Mateo, es la introducción, acá está todo el argumento. Todo esto es lo que tenemos que desplegar a lo largo de la semana para poder luego, el sábado a la noche, el domingo que viene, celebrar la Pascua como corresponde. Pero mientras tanto hay que hacer los ejercicios previos. Ya hemos escuchado el relato. A lo largo de los días de esta semana hay diversas ocasiones en las parroquias o las comunidades para hacer distintas cosas que nos lleven a hacer esto. Pero ¿para qué son estos ejercicios? ¿Para ser más piadoso? ¿Para rezar más rosarios o vía crucis? No, todo eso puede ayudar, pero no es esa la finalidad. La finalidad es encontrarse con Jesús. Es un encuentro personal con aquel que se ha ofrecido por mí, que ha dado su vida por mí y que lo hizo de una manera tremendamente cruenta, porque es terriblemente malo el pecado con que le he ofendido y tenía que ser purgado por un pago que fuera semejante, que fuera condigno con eso. Hagamos los ejercicios espirituales esta semana. Esta semana, no lo dejemos para la otra que ya no va a ser posible. Esta semana es Semana Santa, es tiempo de ejercicio espiritual. Hagamos espacio, ambiente en nuestras casas, en nuestros lugares habituales, que sea distinto, que no siga el ruido del mundo. Vamos a acompañar a Jesús, nos vamos a encontrar con Él y le vamos a pedir que nos haga renacer con su vida. Renovemos la confesión de nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, en este día en que celebramos la entrada de Cristo en Jerusalén para consumar su misterio pascual, oremos al Padre por nuestras necesidades y las del mundo entero. A cada intención respondemos, te rogamos, Señor, por la Iglesia que hoy contempla en la fe la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, para que también permanezca unida a Él en el sufrimiento y merezca tener parte en su gloria. Oremos, te rogamos, Señor. Por todos los que sufren, para que la victoria de Cristo sea para ellos consuelo y esperanza de una vida nueva. Oremos, te rogamos, Señor. Por los que están alejados de la Iglesia, para que la gracia del misterio pascual los atraiga nuevamente a la casa del Padre. Oremos, te rogamos, Señor. Por todos los jóvenes, para que al descubrir el amor que se revela en Cristo, lo apropien en su corazón y lo transmitan. Oremos, te rogamos, Señor. Por todos nosotros, para que en estos días santos penetremos más profundamente el misterio de Cristo e imitemos su sumisión a la voluntad del Padre. Oremos, te rogamos, Señor. Dios Todopoderoso, que por amor al mundo entregaste a tu Hijo único, escucha la súplica de tu pueblo y acrecienta nuestros deseos de servirte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Comienza el sacrificio sublime del altar. Cantemos al que pronto su sangre nos va a dar. La hostia está dispuesta
alza sobre el ara, cantemos al Señor por este sacrificio que es obra de tu amor. La fe de nuestros padres, consérvanos, Señor. La hostia está dispuesta y el cáliz redentor ya se alza sobre el ara, cantemos al Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Por la pasión de tu Hijo unigénito, danos, Señor, tu perdón, y aunque no lo merecen nuestras obras, haz que lo recibamos de tu misericordia por este único sacrificio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él que era inocente, quiso padecer por los pecadores y fue condenado injustamente para salvar a los culpables. Al morir, borró nuestros pecados y al resucitar nos obtuvo la salvación. Por eso, con todos los ángeles te alabamos diciendo con alegría: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal.
y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos María y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos con la oración del Señor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concederé la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, te pido que vengas al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Te abrazo y me uno toda a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de mis pecados y los del mundo entero, y por todas las necesidades de nuestra Santa Iglesia Católica. Amén. Los niños hebreos llevando ramos de olivo salieron al encuentro del Señor aclamando: Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, Hosana en el cielo.
Oremos. Alimentados con tus sagrados dones, te pedimos, Padre, que así como por la muerte de tu Hijo nos haces esperar lo que creemos, por su resurrección lleguemos a la gloria que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En cada iglesia, en cada parroquia, en cada capilla, hay horarios y actividades distintas durante esta semana. Ya hemos comenzado los ejercicios espirituales de la Semana Santa. No dejemos de seguir haciendo los que restan todos estos días. Hay varias cosas, no todo quizás se pueda hacer, pero algo sí. Para quienes no puedan de ninguna manera desplazarse de sus lugares habituales para ir, para poder seguirlo a través de la televisión y de los demás medios audiovisuales que hoy tenemos. Vamos a transmitir concretamente por nuestro canal 21 y por el canal de YouTube de la productora San Gabriel las distintas ceremonias, particularmente el día de Jueves Santo. A las 20 horas, desde la catedral transmitiremos la misa de la Cena del Señor. Es la del lavatorio de los pies, como la conocemos más popularmente. El Viernes Santo no hay misa en ninguna parte del mundo, pero sí celebramos la Pasión del Señor, reuniéndonos alrededor de las 3 de la tarde. Bueno, en este caso la transmisión de Productora San Gabriel va a ser a partir de las 17 horas desde la catedral, celebración de la Pasión del Señor. Y el Sábado Santo es un día de silencio todo el día, pero ya en la noche nos reunimos para la Santa Vigilia Pascual, para esperar la resurrección del Señor. La transmisión será a partir de las 21:30, podrán participarla. Bueno, el domingo en las parroquias las misas serán como de día domingo, pero con este toque especial, porque es el gran domingo de la resurrección del Señor. A no faltar, a no dejar de aprovechar esta posibilidad de encuentro personal con el Señor que nos ama. Señor, esté con ustedes. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Los niños hebreos llevando ramos de olivo salieron al encuentro del Señor aclamando: Hosana en el cielo, Hosana